Vamos a hablar ahora de algo muy importante cuando estamos ejecutando un script en Unity y tiene que ver con los diferentes momentos que suceden en el tiempo de vida de un script. Entonces eso se conoce como el Script Life Cycle. Este documento se los dejo, esta es la documentación oficial de Unity, pero básicamente lo que me gusta de acá es esto. Y el resumen que les doy es el siguiente. Un script es administrado por Unity, porque recuerden que Unity se conoce como un motor que utiliza C# como lenguaje de programación. Pero recuerden que cuando hablamos de un motor estamos hablando de un programa que ya se encarga de hacer un montón de cosas por nosotros. Por eso es que programar juegos en Unity es un poco más sencillo porque ya tenemos un montón de funcionalidades que no tenemos que desarrollar desde cero. Entonces, el ciclo de vida son los diferentes momentos por los cuales pasa un script. Entonces, este es el orden. Está la inicialización. Entonces, hay una función, todas estas son funciones. El awake, el on enable, eso es el momento de inicialización. Luego, editor, reset. Entonces, aquí el reset es llamado cuando el script es agregado o pegado, adjuntado y no estamos en play mode. Ese es el reset. Entonces esto es más como de modo de edición. Acá tenemos, miren, otra inicialización y empieza solo es llamado una vez por el script. Entonces normalmente este es el que viene por defecto, el start. Y ahí normalmente es donde hacemos inicialización de algo que debe pasar en el script. Y bueno, ya sigue un montón de cosas. Fix update, eso todo es física. El fix update, ya esto digamos como que es un detalle, aquí dice pues implementación como interna. Bueno, pasa un montón de cosas, cálculos de física y otras. Algunos de estas funciones podemos usarlas, creo que son todas las que están en blanco. Fix update lo podemos usar. También aquí debe estar, bueno, los trigger, on trigger, on collision, el wait for fixer update. Estos son los eventos, son input events. El update también es súper usado, viene también por defecto en los scripts. Bueno, y como ven, un montón de cosas, ¿cierto? Esto ya es para que le den un detalle, pero básicamente estamos cuando se inicializa, cuando está en ejecución el juego, por eso tenemos aquí el update. Cuando hacemos ese rendering, Gizmo rendering, esto es un poco más para el tema de edición de interfaz gráfica y otros. Cuando se pausa el juego, cuando se pausa Unity, cuando se termina un frame, cuando se destruye, cuando se deshabilita, ¿cierto? Entonces, esos momentos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando creamos un script, el script tiene diferentes tiempos de ejecución. Yo aquí creé un script donde les voy a mostrar varias cosas. Primero, ¿cómo nos damos cuenta de la ejecución de los scripts? Entonces yo utilicé, precisamente me traje esa lista, el awake, el start, recuerden, casi siempre viene por defecto. Puse un update, bueno, y esta es otra cosa que ya les voy a explicar. Y por acá tenemos el on enable. Listo. Entonces miren que yo estoy poniendo un texto, enable, start, awake, y no lo pongo en update porque recuerden que el update se llama, eso es digamos como una invocación repetitiva que está todo el tiempo, por eso se llama update, se está llamando constantemente. Entonces bueno, vamos a ejecutarlo para que veamos cómo se ejecuta. Entonces, bueno, el script yo lo agregué al level que estoy creando aquí. Entonces aquí miren que vemos los tiempos. Primero es el awake, luego el enable, luego el start. Bueno, y esta es una prueba que estoy haciendo. Entonces acá, miren que primero fue el awake, luego el on enable y por último el start. Entonces así es que confirmamos el life cycle de este script.
Entonces, bueno, ¿por qué les explico eso? Porque cuando utilizamos Corgi es muy importante entender esa parte. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que voy a necesitar acceder a la referencia de este personaje. Entonces, para eso, voy a explicarles un concepto que es clave, que se llama el singleton, patrón singleton. ¿Qué significa patrón singleton? Eso es un patrón de programación que me permite acceder a una única instancia de un elemento. Entonces, Corgi es diseñado de esta manera. Si ustedes ven, Corgi tiene los managers, que son pues precisamente eso, los encargados de administrar el sonido, temas de juego, temas de nivel, entre otros, ¿cierto? Entonces, yo necesito acceder al Level Manager. En el Level Manager es donde están los players, ¿cierto? Que luego lo hablamos en detalle, pero ahí está la referencia del personaje que es mi héroe en el juego. Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarles yo cómo puedo acceder a esa referencia y luego desde código hacer algo, modificar alguna propiedad, pero en tiempo de ejecución. Entonces para eso voy a utilizar un singleton. Pero miren lo que pasa. Uno dice, bueno, voy a hacer esto, miren. Por eso yo tengo aquí esta prueba. Si yo hago esto en el start, voy a tener un problema. Véanlo acá. Yo vengo acá, bueno, él compila bien, ¿cierto? El problema no es de compilación. Este es un error en tiempo de ejecución. El error en tiempo de ejecución sucede por lo siguiente. Recuerden que Corgi es el que se encarga de, bueno, vamos a ver, véanla acá, aquí apareció un error. ¿Listo? Entonces recuerden, Corgi se encarga también como Unity de gestionar un montón de cosas por nosotros. ¿Qué hace Corgi? Gestiona el instanciamiento o, en otras palabras, la inclusión del personaje en la escena. Entonces, este personaje no se agrega inmediatamente. Por eso es que en el start falló. Miren que me dice null reference exception. Object reference not set to an instance of an object. ¿Qué significa eso? Bueno, y eso también es muy importante. Ustedes tienen que leer siempre los errores de la consola. Y nunca podemos, estos errores que son exception, no pueden quedar en la versión final del juego. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que nuestro juego se cierre abruptamente y esto se conoce como un error en tiempo de ejecución. Entonces no podemos permitir eso. Entonces uno dice, listo, entonces bueno, entonces yo dónde me voy? El awake, tampoco, porque el awake es antes del start. Listo, en el update podría ser, pero mi recomendación es no lo asignen en el update, porque si no estoy asignando todo el tiempo una referencia y además yo tengo que chequear si es diferente de null, si no, ¿cierto? Es una lógica muy básica, pero aquí cuando estamos con un framework tenemos que pensar en escribir un buen código. Entonces, ya vieron que esto aquí no me devuelve null, entonces yo con null no puedo hacer nada. Entonces, ¿cuál es la salida? Primero entonces, uno va a los life cycle, que son las funciones del ciclo de vida del script. Si no podemos controlarlo, porque recuerden que Corgi es el que lo controla, entonces ya lo habíamos visto, tenemos que escuchar un evento. En este caso vamos a escuchar el Corgi Engine Event. Ese Corgi Engine Event, ¿de dónde salió? De la documentación. Entonces yo me vengo por acá, yo vine por aquí y bueno, aquí está lo de la documentación, videos pasados ya lo expliqué, pero vengo aquí y encuentro que hay un Corgi Engine Events Types que me lanza unos eventos que son Spawn, Character Start, Level Start, Level Complete, Pause, On Pause, Player Dead, etc. Entonces yo necesito es saber cuándo el juego inició. Y este Level Start es cuando ya Corgi acabó de crear la escena, inicializar todas las cosas del juego. Entonces en ese momento ya estamos listos para, en este caso, llamar al singleton y el singleton me va a retornar un valor. Entonces eso fue lo que hice acá. Entonces
Implemento la interfaz, el onEnable, onDisable, miren que en el enable ya lo habíamos hablado. Entonces, en el onEnable se agrega el Start Listening y en el onDisable se agrega el Stop Listening. Y entonces acá, en el onEvent, lo que hago, bueno, esto también yo lo copié de la documentación de Corgi. Entonces, aquí me llegan diferentes engine, events, y ellos tienen un tipo. Entonces yo le pregunto si el tipo es igual al level start. Si es igual al level start, entonces eso quiere decir que ya Corgi me creó el personaje. O sea que yo lo puedo asignar a un character. Listo. Esto lo puedo guardar en un character y ya luego el character. Bueno, entonces aquí miren el singleton. ¿Cómo se reconoce un singleton? Porque utilizo el nombre del script o de la clase, la palabra instance y luego ya accedo a las propiedades. Entonces aquí estoy accediendo a un array que está dentro del level manager y en la posición 0 está el elemento que está ahí. Recuerden que Corgi puede gestionar varios personajes al tiempo. Entonces 0 es ese personaje y ya acá lo que hago es que lo vuelvo inmune al daño. Voy a comentar esto acá para que vean que el personaje por defecto es mortal, por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí tengo que detener esto. El personaje es mortal. Yo aquí también lo otro que hice es que busqué en los assets de Corgi, busqué este cactus, que este cactus es un obstáculo, ¿cierto? Que causa daño. Entonces, si yo me muevo hacia allá, miren que hay daño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Modifico el script y le voy a decir que al character acceda a una propiedad que es character health y que la propiedad immune to damage esté en true. O sea que lo voy a volver inmune. Entonces, por eso es que yo pongo aquí en Power Up Test, porque yo puedo hacer una mecánica que vuelva inmune al personaje por cierto tiempo. Entonces, aquí obviamente pues no la termino del todo, pero es para darles una idea de cómo se hace. Entonces vean que cuando yo activo esa propiedad en verdadero, entonces el personaje ya es inmune, mejor dicho. Vean que llego y paso derecho, coge monedas, pero no pasa nada acá. Entonces esos son los singletons. También hay singletons para el Game Manager, hay singletons para el Sub Manager y otros.